Bueno, el título del mensaje es el mensaje más importante. El Evangelio es el mensaje más importante y es el mejor mensaje y es el mensaje que cada creyente en este mundo debe oír y escuchar. El Evangelio son las buenas nuevas. La palabra mensaje es noticia, comunicación de palabra por escrito o por otro medio que se hace llegar a una persona. Muchas personas en estos días tienen muchos mensajes. O sea, la gente se apasiona por alguna cosa y ya basado en sus creencias o experiencias empiezan a querer comunicar un mensaje al mundo. Hay personas que tienen un mensaje de la conservación y están tan interesados por conservar ya sea el planeta, animales. Hay gente que tiene un mensaje de justicia social. Hace unos años estábamos evangelizando y un muchacho me empezó a mostrar en su teléfono lo que él estaba haciendo, se estaba esforzando por traer en verdad un conocimiento o una conciencia a los hispanos de lo que está pasando en la frontera. Me acuerdo su pasión, su inversión. Había construido una tarima, había conseguido letreros, consiguió gente que trajera bocinas y micrófonos. Y él estaba tan emocionado, decía, ¿qué tan importante es que el mundo sepa que hay una crisis en la frontera? Hay gente que tiene un mensaje de salud y siempre que usted habla con ellos están hablando algo de la salud, ¿no? Y mira, y no comas eso y eso delata, no está bien. Y está bien, eso no estoy diciendo que nada de estas cosas a veces son malas, pero el mejor mensaje es el mensaje del Evangelio. Hay quienes tienen mensaje quizás de paz y no violencia, de democracia o de gobernancia. Hay otros que tienen mensaje de innovación y tecnología, de arte y cultura. Y otros tienen quizás hasta mensaje de caridad. Pero el mejor mensaje es el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio. Ahí en Hechos 10:36 vemos que este es el mensaje que se le dio a los hijos de Dios en Israel, Dice, Dios envió mensaje. Note esa palabra, ¿envió qué? Mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es el mensaje que los profetas llevaron adelante para que el pueblo de Dios conociera a Jesús. En Juan 5:39 nos muestra el mensaje de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. Ahí está testificando el mensaje de la Biblia. Es Jesús y la vida eterna. De eso se trata. La Biblia trata del conocimiento de Jesucristo. El testimonio de Pablo era centrado en Jesús. O sea, cuando él hablaba con los incrédulos, note 1 Corintios 2, del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, ¿qué dice ahí? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo está diciendo, mire, antes de que ustedes conocieran a Cristo, cuando yo llegué a ustedes, yo no les hablé de ninguna otra cosa más que de Jesucristo. El único mensaje que la gente incrédula necesita es el mensaje del Evangelio. O sea que no se les debe enseñar a un incrédulo cómo vivir para Dios ni los principios de Dios. Primero se les debe enseñar el Evangelio. Antes de que una persona empiece a cambiar y asistir a una iglesia, es necesario que conozca el mensaje más importante, que es el Evangelio. Hace unos meses, no sé si ustedes se acuerdan, un varón se sentó ahí atrás. Y este varón me dijo que él tenía un mensaje importante y me dijo, es el mensaje más importante. Y el mensaje de él es que en este año va a venir una gran crisis y va a haber escasez de agua y no va a haber comida. Y dice, los cristianos tienen que prepararse y tienen que hacer algo. Y le dije, ¿usted cómo sabe? Es que yo tuve un sueño y en el sueño el Señor me mostró todo esto. Pero yo lo escuchaba, yo no quería ser grosero con él, simplemente lo estaba escuchando hasta que terminara, pero yo miraba mi reloj y lo seguía escuchando hasta que me dijo él, este es el mensaje más importante. Ahí sí me dio coraje. Porque el mensaje más importante es ¿cuál? Es el Evangelio. Es el mensaje más importante. Cualquier otro mensaje puede ayudar. Un mensaje de salud es bueno, de tecnología, innovación, pueden ayudarnos. Pero el mensaje más importante es el mensaje del Evangelio. Aquí en Hechos 26, del 15 al 18, vemos cuál es el mensaje de Pablo.
Hechos 26, creo que los lleva a Hechos 16, Hechos 26. Pablo va a explicarle a un rey cuál es su mensaje. Ahora escuche, el apóstol Pablo tenía un mensaje, pero ¿quién se lo dio a él? ¿Cómo supo qué debía decir o qué hacer? Bueno, Jesús mismo le dio instrucciones. Él no recibió instrucciones de otro apóstol o de una iglesia. Jesucristo directamente le dio instrucciones a Pablo. Dice ahí Hechos 26, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el mensaje que Dios le dio a Pablo. Y el mensaje que vamos a aprender en esta mañana, o vamos a volverlo a escuchar, es el mensaje de una salvación por fe. El mensaje que Pablo predicaba no era una salvación de portarse bien, de cumplir la ley, no era de ir a la iglesia, su mensaje no era de bautizarse, su mensaje era muy sencillo. El mensaje era creer en Cristo para ser salvo. Y este es el mejor mensaje, el mensaje que cada persona necesita. Si usted está escuchando y usted todavía cree o piensa o duda que es porque se porta bien o hacer cosas buenas, hoy quiero mostrar el mensaje que Pablo predicaba. Y lo que Pablo predicaba es el mismo mensaje que usted y yo debemos predicar a los demás. Note en primer lugar conmigo, número 1, el propósito de su mensaje. ¿Cuál era el propósito del mensaje del apóstol Pablo? La palabra propósito significa intención de hacer una cosa. O sea, el mensaje de él tiene un propósito de que una persona, letra A, escribo ahí, abra sus ojos. El propósito era abrirle los ojos a los oyentes. En Hechos 26, 18 dice, para que abras, ¿qué cosa? Sus ojos. O sea que los ojos están cegados, están cerrados y no comprenden la verdad. Mire, Dios quiere que cada hombre venga a ese conocimiento de la verdad. Cuando la Biblia menciona estar cegados, que no pueden ver, es que no tienen la verdad. 1 Timoteo 2, 3 al 4 dice la Biblia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al, ¿qué dice ahí? Al conocimiento de la verdad. Esto es abrir los ojos. Cuando usted dice, ahora conozco la verdad, ahora sé la verdad. Mis hijas, estábamos mirando un video en línea donde una muchacha en los años 90 se está explicando sobre la televisión. Y ella decía que antes le daba miedo ver la televisión porque un poeta le dijo a ella que ver la televisión manda esos rayos de luz a sus ojos y le va a dañar su cerebro. Entonces ella decía, por años yo tenía miedo mirar la televisión. Algunos están mirando ahorita. Pero ella dijo después, pero ahora conozco la verdad y ahora me encanta ver la televisión. ¿Cuántos de nosotros antes teníamos otras ideas y vivíamos conforme a esas ideas pensando que eso era la verdad hasta que llegamos a conocer verdaderamente lo que es la verdad? Por ejemplo, entre nosotros los hispanos, cuando les duele el estómago, decían, tómate un 7-Up. Tómate un 7-Up para que se te quite el dolor de estómago. ¿Era verdad? ¿Era bueno eso para nosotros? No, pero lo creíamos, ¿no? Gelatina sanaba todo. ¿Sí se acuerdan de eso? El Vaporú para todo. Los hispanos, especialmente nosotros, quizás los que son mexicanos, no pises, no andes descalzo porque te vas a... Y unos piensan que estar descalzo se va a enfermar. O si se acaba de bañar, no salgas porque luego me entra agua. Me entra aire frío por los oídos. Pero nada de eso es verdad. Algunos, ¿a poco, pastor? Yo todavía me pongo doble calcetín y todo y me espero 1 hora después de bañarme. Pero nadie se enferma por el frío, son virus los que nos enferman. Es que me da frío, es que cuando usted pone frío le empieza a debilitar sus defensas, entonces es cuando el virus se apodera de usted. Pero note que muchas veces vivimos con esas ignorancias, creyendo que una cosa es verdad
cuando no lo es. En el caso del incrédulo, él piensa, está cegado, pensando su religión le va a salvar, sus buenas obras le van a salvar, portándose bien le va a salvar. Cuando platico con mucha gente del Evangelio, siempre les hago esta pregunta: ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? Me dicen, pues tengo que portarme bien, tengo que ser bueno, tengo que hacer cosas buenas. Y ellos están entonces cegados. Y la meta entonces de Pablo es abrirle los ojos para que vean la verdad, tengan el conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Note letra B, para que se convierta. El propósito de Pablo, el mensaje de Pablo es para abrir los ojos, pero también para que se conviertan. En Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan. Esa palabra convertir no es como a veces mucha gente lo pinta. La gente piensa que convertir es transformar, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra convertir significa girar hacia Jesucristo. Es cambiar el objeto de su salvación. Les doy una imagen, por ejemplo. Es una persona que ya no depende de sus obras, no depende de su religión, sino que se gira hacia la salvación. Esta es lo que significa convertir. O sea que una persona incrédula, antes de conocer a Cristo, dependía de sus ritos, sus obras, iba a una iglesia y está diciendo, por estas cosas me voy a salvar. Y se aferraba, vamos a suponer, aquí está, se aferra, por estas cosas me voy a salvar. Pero convertir significa girarse hacia Jesús. No confiar en las obras, no confiar en mi religión, pero ahora voy a girarme y confiar solamente en Jesús. Eso significa convertirse. Una persona que ya no cree o no depende de cualquier otra cosa para salvarse sino en Jesús. En Hechos 11:21 dice la Biblia, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué dice después? Y se convirtió al Señor. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note que en Hechos 26:18 dice que deben convertirse de las tinieblas a la luz. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa la palabra luz? Bueno, en la Biblia la luz se refiere a ser iluminado, es conocimiento, entender la verdad. En Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. En Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces la luz es Jesús, es conocer a Jesús. Es la ceguera espiritual para poder ver. Se van a convertir de las tinieblas, pero también de la potestad de Satanás. Note Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y de qué dice ahí? De la potestad de Satanás. Esto es el engaño del diablo. Así es como el diablo entonces tiene a la gente aferrada a algo diferente. No a Jesús, sino a su creencia. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó eso? ¿Y quién inventó? ¿Quién está detrás de las tradiciones? ¿Y quién está detrás de eso? Note que está muy bien disfrazado, porque, pues, ¿cómo no voy a hacer bien? ¿Cómo no hay piedad? Aún dice la Biblia, los incrédulos pueden tener apariencia de piedad. Note lo que dice en 2 Corintios 4:4, dicen los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Dios dice aquí, yo envío el Evangelio para que resplandezca en ellos, pero ellos no pueden entender ni ver porque están cegados. ¿Quién les cegó, según la Biblia? Satanás. ¿Se acuerda cuando usted era una persona así, ciega, sin conocer a Cristo, siguiendo el rumbo de este mundo, basándose, aferrándose a sus creencias? Si hay entre nosotros, hay así religiosos, no había, hay un ex religioso entre nosotros. Nadie, ni uno de ustedes corrían de un lado a otro con el lumbre. Yo sé que la hermana Paz me contaba que era, sí, esta hermana era religiosa, tenía otras creencias, estaba confiando en otras cosas. Pero ¿cómo se siente? ¿Cómo sintió, hermana, cuando vino la verdad a su vida? Sintió como librada.
de gran carga y peso que uno llevaba de tener que hacer y llevar la ley. Y qué bendiciones cuando el Señor viene y nos abre. Pero ¿quién puso esos pensamientos? Mira Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas ¿de quién? De demonios. No es una enseñanza sobre los demonios, sino que los demonios están detrás de los que enseñan las doctrinas falsas. Mira Tesalonicenses 1:9, incluye cualquier religión, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis, note, ¿de quién? De los ídolos ¿a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Todas estas palabras se empiezan a poner en su lugar, porque ellos servían a ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que representa a Dios, unas estatuas, otros dioses santos, y servían a los ídolos. Pero dice, ellos te convertiste de los ídolos al Dios verdadero. Note que la verdad nos libra de la falsedad. El diablo ha establecido esta tremenda religión y estas tremendas enseñanzas donde la gente está apresada, cegada y tiene que ser librada para que se puedan convertir a Jesucristo. Pero ¿cómo se convierte en Jesús? Letra C, escriba ahí, para que pongan su fe en Jesús. Recuerde que el mensaje de Pablo era para abrirle los ojos, para que se conviertan y pongan su fe en Jesucristo. En Hechos 26:18 dice la Biblia, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Note esta frase, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Te muestro un diagrama de lo que la mayoría de la gente puede creer. Hay gente que simplemente pone su confianza en obras y su comportamiento. Están diciendo, yo voy a portarme bien, voy a ganarme mi salvación. Hay otras personas que tienen una variación o una mezcla del evangelio con las obras, que es Jesús y las obras. Y esto es lo que Pablo le redarguía a los Gálatas, porque ellos empezaron en la fe, decía Pablo, pero ahora quieren terminar en la carne. No podemos mezclar la gracia con las obras. Pablo mismo dijo, o si es por fe, si es por gracia, o es por obras. Pero no puede ser por los dos. Es como el agua y el aceite que no se pueden mezclar. Entonces la gente confía en Jesús y su iglesia, Jesús y un bautismo, Jesús y los ídolos, Jesús y perseverar, hablar en lenguas, los espíritus, guardar el sábado, cuidar su salvación, ocuparse en su salvación. Y ahí último puse Jesús y cualquier otra cosa. Nuestro objetivo como predicadores del Evangelio y el propósito de Pablo era guiar a los perdidos a que ellos vean que Jesús y nada más es la salvación. Solamente Jesús. Pablo dijo, en Cristo estamos completos. No necesita usted ser parte de una iglesia bautista para ser salvo. Me dicen entonces, ¿para qué ir a la iglesia? Por obediencia a Dios. Nosotros obedecemos a Dios o guardamos sus mandamientos por amor y obediencia, pero no para ser salvados. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús? No te dice la Biblia, para que reciban por la fe que es en mí. Jesús está diciendo esto. ¿Por qué Jesús? Bueno, en Hechos 4:12 dice así, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra persona, no hay otra autoridad. No hay otro medio. Jesús es el único camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo, soy un camino o soy una opción. Él es el único camino y la única forma, la única manera para llegar al Padre. Jesús mismo, Él es Dios. Él es el Salvador. Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y Él hizo su obra completa en la cruz al derramar su sangre y llevar los pecados de la humanidad sobre su cuerpo en el madero. La Biblia enseña que la fe en Jesús es lo único que nos puede salvar y el único medio por el cual podemos llegar al Padre es por Jesús. No hay nadie más, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el sumo sacerdote, el único que traspasó hasta el tercer cielo para poder presentarnos delante del Padre. Él es nuestra justificación. Él es nuestra santificación. Y sin Jesucristo, nadie, ni una sola persona podrá estar en la presencia de Dios. Es verdad que sin santidad nadie verá a Jehová, pero yo tengo la santidad de Cristo.
La santidad que Cristo me ha imputado en mí, he sido santificado y lavado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, con toda confianza veré a Cristo, veré al Señor, veré al Padre. La palabra de Dios dice en Hechos 10:43. El pasaje que leímos nos dice que nos quiere dar el perdón de pecados y esa es la única manera. En Hechos 10:43 dice la Biblia, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La única forma de tener nuestros pecados perdonados son por Jesús. Otra palabra que dice la Biblia es remitir, es quitar las culpas, la remisión. La única forma en que Dios quita las culpas del pecado es por la sangre de Cristo Jesús. A veces la gente habla de un lugar donde se van a purgar, pero no hay necesidad de limpiarte por medio de fuego, torciendo pasajes en la Biblia. La Biblia claramente nos enseña que es por la sangre de Cristo. Por lo tanto, cualquier pasaje que dice que habla de fuego, de purificación, no habla de purificación del alma para ser salvo. Muchos pasajes hablan de purificarnos para ser mejor. Y Dios nos purifica, nos prueba a fuego, a prueba de fuego, para santificarnos y mejorarnos aquí en la tierra, pero para salvarnos y llevarnos a su presencia es por la sangre de Cristo. Y el perdón de pecados viene por creer en Jesús. La Biblia dice, habla de la herencia de los santificados. Estas es las bendiciones eternas, la vida eterna que viene por Jesús. Juan 20:31, estamos ahí. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y dice la Biblia que el que no cree en Él, entonces morirá en sus pecados. Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué dice ahí? Moriréis. ¿Se emociona usted al saber este mensaje? ¿Usted conoce este mensaje? Emociónese un poquito, pues. Alégrese que sus pecados han sido perdonados, ¿o no es así? Usted ha conocido la verdad. Usted ya no está preocupado por qué va a pasar con su alma. Usted tiene una seguridad eterna, unas promesas que Dios les ha dado. Usted tiene la palabra de Dios, adora al Dios verdadero. Usted está simplemente viviendo esta vida para agradar a Dios, esperando la vida eterna. Qué bendición es ser salvo. Este es el más grande mensaje. Los creyentes en la tierra deberíamos ser los más felices y contentos. Porque no importa qué tan miserable sea nuestra vida aquí en la tierra, tenemos una esperanza gloriosa en el cielo. Mi hermano, más fea su vida aquí, más glorioso es el cielo. Muchos de nosotros a veces nos olvidamos y nuestro corazón se empieza a enfriar y empezamos a quejarnos. Mire, mi hermano, este es el mensaje más importante. El Señor abrió sus ojos y usted se convirtió a Jesús. Y ahora usted puso su fe en Él y Él le ha dado la promesa de la vida eterna. Qué bendición es ser salvo. En primer lugar, vimos el propósito del mensaje de Pablo. Pero ¿en qué se basa este mensaje? Obviamente estamos usando las escrituras. Escribo ahí número 2, la base de su mensaje. La palabra base es fundamento o apoyo en que descansa el mensaje. Llegó una mujer a decirme una vez que si yo había escuchado de la diosa, la esposa de Dios. Y dije, no tengo tiempo, me dijo. Le dije yo a ella, era un jueves en la tarde y estábamos preparando para nuestro estudio bíblico, cuando en aquellos días eran los jueves. Y ya estaba yo, le dije, no, gracias. Yo fui muy amable con ella. Muchas gracias, no tengo tiempo para hablar ahorita contigo. Me di la vuelta y me dijo ella, está en tu Biblia. Ahí fue donde sí me dio coraje. Le dije, en Gálatas, porque yo sé de qué hablaba. Basaron una tremenda doctrina en un solo versículo. Hay quienes bautizan a los muertos, o se bautizan no a los muertos, se bautizan por los muertos en base de una pregunta que Pablo hizo en 1 Corintios 15, una pregunta retórica. Hay gente que basa sus creencias en que un ángel me dijo y trajo unas placas doradas, las cuales no te las puedo mostrar y fueron escritas en egipcio y las voy a traducir al inglés y ahora tengo el nuevo evangelio de Jesucristo por José Smith. Pero ¿en qué basamos nosotros nuestra fe?
Yo espero que usted no simplemente diga es que así me dijeron, así me enseñaron, así me inculcaron. Esa no es una respuesta que un creyente debe tener. Debe saber en dónde se fundamenta, dónde se apoya o dónde descansa este mensaje. ¿Y en dónde descansa entonces el mensaje que Pablo predicaba? Bueno, escribo ahí las Escrituras. Aquí en la Biblia. La Biblia es el mensaje. Y la Biblia contiene el mensaje. Regresa a Hechos 26. En el versículo 22, Pablo dice lo siguiente: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Note esta frase: no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo dijo, cuando yo fui predicando este mensaje, yo solamente me enfoqué, y aquí está la Biblia del Antiguo Testamento de Pablo, en lo que dijeron los profetas y Moisés. O sea que él dijo, yo no hablaba de otra cosa, no hablaba de otro libro, no hablaba de otra autoridad. Todo lo que yo mencionaba estaba en el libro de los profetas y Moisés. Para nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento, tenemos ahora la Biblia completa, los 66 libros. Algunos dicen, ¿cómo sabes? Bueno, te voy a ser sincero, yo no estaba ahí cuando decidieron cuál libro iba a estar ahí. Pero una cosa sé es que no hay contradicción en estos 66 libros. Y una cosa también sé es que hubo hombres sabios de la iglesia primitiva que determinaron con sabiduría quién deberían ser los escritores. Y es por eso que omitieron a muchos otros. En esta ocasión no voy a tocar ese tema, pero es un tema importante. Pero para nosotros aquí tenemos la Biblia. 2 Timoteo 3:15 dice, porque y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te ponen a ser sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la Biblia es suficiente para que usted conozca la salvación. La suficiencia de la salvación se encuentra en nuestra Biblia. Apenas Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito. O sea, lo que se plasmó y se inspiró aquí a vosotros, mire, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Uno puede saber, porque la Biblia lo dice, se escribieron estas cosas para que sepas, para que no tengas duda. A veces la gente dice, pues ¿quién sabe a dónde vas a ir? ¿Quién sabe a dónde vamos a ir? Bueno, yo sé a dónde voy porque yo sé lo que dice la Biblia. Algunos dicen, solamente Dios sabe. Hay que preguntarle entonces a Dios. Dices, ¿crees que la Biblia es palabra de Dios? Sí, entonces hay que preguntarle a Dios. Dios, ¿quién va a ir al cielo? Y no aparece mi nombre, Ringo ahí, pero dice todo aquel que en él cree. Yo soy todo aquel que en él cree. Por lo tanto, yo sé que voy al cielo porque la Biblia me lo está diciendo. Y la Biblia, el autor de la Biblia es Dios. Usted puede saberlo para que sepáis, para que sepas, para que tenga el conocimiento y la seguridad. Ahora, si no tuviera yo la Biblia, yo no tendría entonces en qué apoyarme. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Entonces, ¿cuál es la base de Pablo? La Biblia. Pero también escribe ahí el Evangelio. El Evangelio que está dentro de la Biblia. En Hechos 26:23 dice la Biblia así, que el Cristo había de padecer. Recuerde, está diciendo, yo no dije nada fuera de lo que los profetas y Moisés enseñaron. ¿Y qué enseñaron? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este es el Evangelio, las buenas nuevas. Cristo se entregó por nuestros pecados, muriendo en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira 1 Corintios 15. Vamos a leer el 1, el 3 y el 4. Además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El evangelio que os he predicado. Saltemos al 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Alguien aquí puede darme un pasaje donde da la definición del evangelio? ¿Cuál pasaje? ¿Qué acabamos de leer? ¿Cuál es, hermana? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Si usted quiere saber
La Biblia misma explica que es evangelio. Ahora, ¿hay muchos evangelios o hay solo uno? Ahora mira, el evangelio es más allá también de la muerte de Cristo. El evangelio es la vida de Cristo, todo lo que tiene que ver con Cristo. Pero la corona del evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y en el contexto de la predicación para la salvación, el evangelio se refiere a esto, que Cristo pagó por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Más de 20 veces la Biblia menciona que predicaban o anunciaban el evangelio en el libro de Hechos. En Efesios 1:13 se le llama el evangelio de nuestra salvación. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la siguiente frase ahí? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Romanos 1:16, note lo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío meramente y también al griego. Pero este evangelio es de fe, uno tiene que creer. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo es de fe. No significa empiezo por fe y ahora continúo en mis obras. No, tiene que empezar con fe y debe confiar y es andar por fe. No por vista, no por confiar en su carne, es por creer en Jesús. ¿Cuál es la base entonces de nuestro mensaje? ¿Qué pasaje me dan para una definición del evangelio? ¿Qué pasaje me dan para una seguridad que uno puede saber que tiene vida eterna? Para que sepáis. Mira, Juan, ¿qué? ¿Cuál? Memorice estos pasajes, mi hermano. Que no sea nada más suficiente. Yo creo. Ayer hablé con un caballero allá en el norte de Carolina. Se llamaba Ron. Y él me dijo, yo crecí en una iglesia bautista. Qué bendición. Pero ya no voy a una iglesia bautista. Voy a otra iglesia. Me dijo el nombre. Está bien. Los bautistas no tenemos el monopolio en la sana doctrina. Qué bendición que crees. Pero si mueres o irás al cielo. No. Algo está mal ahí, ¿no? Se sentó quizá en una iglesia, escuchó el mensaje, se le predicó, quizás como muchos de nosotros, y escuchamos una y otra vez, pero él ni siquiera estaba seguro. Por otro lado, podemos hablar con personas, otra persona que ayer hablé también, era una persona de una iglesia metodista, creo, y él me dijo, yo sé la respuesta a la pregunta que me estás haciendo, si muero hoy, ¿a dónde voy? Pues, ¿cuál es la respuesta? Me dijo, yo ya sé la respuesta. Pues yo quiero saber tu respuesta, ¿me la puedes compartir? Pues sí, estoy seguro. ¿Pero por qué estás seguro? Dijo, no te lo puedo explicar, no sé explicártelo, pero yo sé que estoy seguro. ¿Pero en qué basas eso? Bueno, yo recibí a Cristo, pero es todo lo que me podía explicar. Qué bendición que una persona puede creer y decir, yo ya recibí a Cristo, pero tenemos que aprender también a explicarlo y a decirle a otra persona. Iba con otro compañero, un hermano de nuestra iglesia, tocamos la puerta y abre la puerta a un caballero muy amable. Estaban teniendo un estudio bíblico. Y el hermano le dice, señor caballero, si usted muriera hoy, ¿estaría seguro de ir al cielo? Le dijo, yo sí, ¿y tú? Y el hermano como que, yo, claro que sí, yo estoy seguro. A ver, explícame por qué estás seguro. Tomó control de la conversación. Lo andaba interrogando a él. Yo más le hice a un lado a ver cómo te vas a defender. Y él dijo, yo acepté a Cristo. Aceptar a Cristo no está en las Escrituras. Aceptar el Evangelio es una cosa. Recibir a Cristo es otra cosa. Técnicamente recibir es aceptar a Jesús, pero bíblicamente hay que tratar siempre de utilizar frases bíblicas. Y él dijo, yo acepté a Cristo y le pedí que entrara a mi corazón. Eso tampoco es un proceso en la Biblia. Cristo habita en los corazones de los creyentes, pero no es porque Él está tocando la puerta y lo estoy dejando entrar. Así no es como debe ser. Yo me sorprendí con este hermano que era de nuestra iglesia. Y le dijo, ¿y usted, Señor? Y aquel caballero empezó a dar una tremenda explicación de su salvación. Ha sido redimido, santificado, reconciliado. ¡Wow! Yo me quedé, pero bien impresionado. Este dijo, sí explicó bien por qué es salvo. Qué bendición que usted cree. Y usted sabe, pero ¿dónde está su base?
¿Cuál es la base de su explicación? A ver, dígame por qué usted cree en Jesús. ¿Cómo sabe que es por fe y no por obras? ¿Qué pasaje nos dice que no es por obras? Esto es fácil, ¿verdad? Dígame dónde dice la Biblia que no puede ser por gracia y por obras a la vez. ¿Cuál? ¿Romanos qué? Sí, Romanos 11:6. Qué bendición. Entonces ustedes ya no son nuevos, ¿verdad? Ustedes ya tienen tiempo aquí en el cristianismo. Deberían saber las respuestas con pasajes. Está por ahí. Déjelo, busco en Google. No, usted debería ya tenerlo en su corazón y saber responder y saber explicar. Es una bendición para usted tener esa seguridad, número uno, y número dos, para poder ayudar a otros. Vimos, el propósito de su mensaje. Vemos la base de su mensaje y número tres, vemos el alcance de su mensaje. El alcance. O sea, la palabra alcance se refiere a quien debe llegar el mensaje. Note conmigo letra A, la audiencia. La audiencia del mensaje de Pablo. En Hechos 26, versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, note esta frase, a pequeños y a quienes y a grandes. Esta es una expresión idiomática que significa personas de todas las edades y estatus sociales. No se refiere a la estatura física, sino a la posición o importancia en la sociedad. Por lo tanto, este pasaje indica que el testimonio que se daba o se predicaba era para cada persona, de los más humildes a los más jóvenes o a los más influyentes y adultos. Pablo le predicaba a todos. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Note esta frase, al judío primeramente y también al griego. Esa expresión, también al griego, al judío primeramente, a Pablo se refiere que el mensaje llegó primeramente a los judíos y después al griego, al bárbaro o al gentil, a todo mundo. Es una expresión que es para todos, no exclusivamente ni tampoco un orden que debe suceder el día de hoy. Vaya conmigo a 1 Corintios 9 en su Biblia y vea cómo Pablo le predicaba a todos. Vamos a ver aquí los grupos de personas, en grupos en su estatus social, a los que Pablo les hablaba y también la etnia o nacionalidad. 1 Corintios 9:19 dice así la Biblia, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho, ¿qué dice ahí? Siervo. Está hablando de un estatus, es una persona que vive bajo el yugo de servicio. Dice, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a judíos, como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Se refiere a los judíos religiosos. 21, a los que están sin ley. Estos son ya los gentiles. Y como si yo estuviera sin ley, no estando sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Nota el 22, me he hecho débil. Esto habla la gente humilde. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, ¿qué dice ahí? Salve a algunos. Él le predicaba a todos sin importar su etnia, su país, su cultura, su color. Qué bendición que el Señor mandó a predicar a todo tipo de persona, a todo tipo de lengua. Mire, en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa palabra es impresionante. ¿Por qué no puso el Señor a toda persona? Dijo criatura. Cada ser creada. Cada persona que fue creada por Dios debe escuchar el evangelio. Yo imagino que llegaban quizás a unas aldeas y miraban a gente media rara. Digo, pues esta es una criatura. También es un ser creado. Hace años la gente no le quería evangelizar a los africanos, no quería evangelizar a los asiáticos. Llegó un tiempo donde el evangelio como que se empezaba a conservar ahí dentro de los anglos, los blancos. Pero gracias a Dios hubo hombres como Hudson Taylor, que él fue a Asia a llevar el evangelio.
Hubo otros hombres como David Livingstone que fueron hacia África. Y este tremendo varón, David Livingstone, no solamente fue un misionero, fue explorador, que llevó en verdad muchas bendiciones hacia el mundo no conocido de África, pero más importante, llevó el evangelio. Porque él amaba a la gente, a toda criatura, no importando su cultura, su etnia y también cómo se miraban, ni la vida, el estilo en que vivían. Cuando él murió, los de Inglaterra querían llevarse el cuerpo y andaban peleándose por dónde iban a enterrarlo. Pero él había dicho una cosa: entierren mi corazón en África. Entonces le quitaron su corazón, les sacaron el corazón y lo enterraron en África, pero su cuerpo se lo llevaron hacia Inglaterra, donde todavía existe su tumba. Por una persona que amaba a la gente sin importar su cultura ni el color, a toda criatura. Y no hay grupo exclusivo. No importa la circunstancia, el trasfondo, su estatus. Pablo le hablaba a procónsules, a reyes, a siervos, a presos, gente que estaba en pecado como Onésimo, a gente idólatra. Pablo se refiere a los corintios que antes eran fornicarios, antes eran adúlteros. Aquellos que vivían y hacen maldad necesitan del evangelio. ¿Quién es la audiencia? Todo hombre, toda criatura debe escuchar el mensaje. Pero no te le trabe, vemos la sencillez del mensaje. El alcance del mensaje es a todos, pero para ello se requiere que sea sencillo. La palabra sencillo significa que no tiene ninguna dificultad. No malentienda, nosotros, ¿verdad que nos encanta la doctrina a nosotros aquí? Y sabemos que es muy profunda la Biblia. Hay muchas cosas en las cuales podemos profundizar. Y la salvación es uno de esos temas. Pero note Pablo, cuando él llegó a los Corintios, él dijo lo siguiente, 1 Corintios 1:17. ¿Estamos ahí? Pues no me envió Cristo a bautizar, ni a predicar el evangelio, sino a predicar el evangelio. ¿No con qué? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él dijo, yo no vine hablando palabras tan profundas que no entendías. 1 Corintios 2:1 lo repite, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, note, con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo predicaba un mensaje muy sencillo. Es sencillo el mensaje de Dios para la salvación, la cual yo creo y sé que un niño puede comprender la salvación. No todos pueden por quizás su capacidad. Pero note frases como mirar a una serpiente, tomar un vaso de agua, comer un pan, entrar por una puerta, venir a uno. Note lo que dijo Pablo en Hechos 16:31. Un hombre le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue sencilla. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy sencillo el evangelio. Solamente requiere fe, requiere confiar en Cristo. Si usted es una persona que está escuchando este mensaje, usted no puede comprender qué tan sencillo es demasiado fácil. No, es demasiado sencillo, no fácil, porque a Cristo le costó su vida. Es sencillo porque cuando una persona a veces dice, ¿a poco así nada más? Solamente debo confiar, solamente debo creer, significa que usted ya comprendió la sencillez del evangelio. A algunos se les hace tan difícil creerlo, porque el diablo ya ha cegado su entendimiento, ha distorsionado la realidad del evangelio. Qué bendición es que usted y yo hemos entendido que el evangelio es sencillo. Y cuando usted le explica a otra persona, tenemos que ser sencillos también. Que no pongamos palabras difíciles de comprender. Yo he aprendido que hay personas que toman algo sencillo, les gusta complicarlo y lo hacen para mirarse como muy estudiosos, escolapios. Pero el mejor maestro es el que toma algo complicado y lo hace sencillo. Lo arrima ahí a la mesita para que el niño de 5 la pueda también agarrar, la galletita. Arrímale la galletita. Y eso es lo que el predicador, el que evangeliza debe hacer. Es enseñar la sencillez del evangelio. Muy sencillo, muy simple. Somos pecadores. Merecemos la paga del pecado. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Y Él llevó la culpa por nosotros. Y Él fue sepultado y resucitó, venciendo la muerte, para que ahora usted y yo recibamos el regalo de la vida eterna. Y al creer en Jesús, el Señor nos salva,
nos liberta y nos da la garantía, promesa de la vida eterna. Muy sencillo, muy simple. Este es el mejor mensaje del mundo, el mensaje más importante. Vimos el día de hoy el propósito de su mensaje, la base de su mensaje y el alcance de su mensaje. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra en esta mañana y poder, Señor, siempre tener una fe más fuerte en tu palabra y en la verdad del Evangelio. Gracias por salvarnos, por librarnos, por darnos la vida eterna. Y a la vez, Padre, sabemos que esta verdad, no todos, tienen este conocimiento, no todos saben esta verdad. Por ello te pido que nos motives y nos ayudes, Señor, a compartir la verdad del Evangelio de una manera sencilla y a toda criatura. Te amamos, Padre, y agradecemos por la vida eterna. Ayúdanos a ser obedientes y agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.